Buenos días a todos y a todas las asistentes. Nuevamente queremos agradecer este espacio de Transparencia por Colombia a la alcaldía en medio de la Feria de la Transparencia, la segunda Feria de la Transparencia. Bienvenidas a las panelistas, muchas gracias por acompañarnos. El objetivo de este panel es dialogar precisamente sobre la transparencia y la ética en la contratación pública. Como lo hicimos en la intervención anterior, hemos notado la importancia de que la ética y la transparencia se vuelva parte del diálogo y se vuelva parte de la agenda pública. Nuestras panelistas, precisamente viene una representante del Estado, una representante de las empresas y una representante de la organización internacional, lo cual nos va a permitir dialogar sobre estos temas y conocer las diferentes visiones de cada uno de los espacios, ya que es un reto no solamente del Estado, sino también de todos como ciudadanos, desde cualquiera de los roles que ejerzamos, así como lo nombramos en nuestra intervención anterior. Creemos que la ética es una necesidad y también creemos que las empresas continuamente se deben ir adaptando a los desafíos que la sociedad nos trae, incluso con las comunidades e instancias que nombramos anteriormente, que desarrollamos en Transparencia por Colombia. Hemos recogido esa preocupación de las empresas por poder integrar en su cultura organizacional estos temas. Quiero traer un ejemplo a colación. Nosotros trabajamos en diferentes regiones del país y una de las personas que entrevistamos hace un par de meses nos decía que cuando uno ya empieza la vida laboral y cuando uno hace parte de una organización, pues se sobreentiende que viene con los valores y las morales y como todo lo ético desde la casa, desde el colegio. Entonces uno no trabaja esos temas en la empresa, ni en la oficina, ni en su cotidianidad, porque se sobreentiende que ya esto está aprendido por las personas. Entonces las empresas nos dicen, ¿cómo hacemos para lidiar, para enfrentar estos dilemas éticos a diario? ¿Cómo hacemos para cambiar esa cultura y esos valores éticos que están en nuestra sociedad y que queremos que efectivamente nuestra organización trabaje de alguna manera en específico? También con todas las iniciativas que tenemos desde la organización nos hemos podido dar cuenta que así tengamos un montón de políticas, de lineamientos desde la empresa, el reto realmente es que los empresarios y la organización pueda incluir en el ADN de sus colaboradores y de la organización esa cultura de ética, integridad y transparencia que queremos para la organización. Entonces este es el propósito del panel. Bienvenidas, nuevamente muchas gracias por el espacio y en este sentido pues quisiera empezar por Ángela, que hace parte del CIPE y tomando un poco digamos las cifras que vimos en el panel anterior, quisiera que iniciáramos y que el auditorio conociera un poco más los resultados de esta encuesta que realizaron el año pasado y que nos pudieras decir pues cuáles son esos desafíos que nos cuentan esos resultados. Vale, pues muy buenos días a todos, muchas gracias a la Alcaldía de Cartagena por esta invitación, un saludo a mis compañeros de panel, un gusto poder estar en esta ciudad que todos los colombianos queremos tanto. Permíteme antes de contarte de la encuesta, contarles que CIPE, porque CIPE no es una organización muy conocida. CIPE es el Centro Internacional para la Empresa Privada, es una organización no gubernamental que funciona con recursos del Congreso de Estados Unidos. Y nuestra misión alrededor del mundo, en más de 80 países donde trabajamos actualmente, es enviar el mensaje de que las democracias para funcionar necesitan el músculo económico y financiero que provee la empresa privada. Para nosotros es fundamental transmitir alrededor del mundo que la labor que hacen las empresas día a día, moviendo recursos, generando mercado, vendiendo productos, prestando servicios, cuando lo hacen de la manera correcta, es la forma que llegue el desarrollo a los países y es la forma, también es un camino de incidencia en lo público para que los países sean más fuertes
bajo un gobierno democrático o cuando no lo tienen para que puedan llegar a él. Dentro de ese trabajo nosotros tenemos un enfoque muy importante en el tema de anticorrupción, nos parece un tema determinante para el desarrollo de las empresas. Tenemos un centro de gobierno y anticorrupción donde nos enfocamos principalmente en promover temas de estándares, de respuesta rápida cuando hay casos muy evidentes de corrupción en un país, pero además promovemos mucho la acción colectiva de los empresarios, y es por eso que nos unimos a trabajar con transparencia, porque nosotros creemos mucho en la capacidad de la empresa privada individualmente considerada, pero también como grupo, para poder hacer acciones que combatan los temas de corrupción en los países y en esa medida generen mejores economías. Entonces, dicho eso, el año pasado nosotros hicimos una encuesta en Colombia, Ecuador y Perú, y la hicimos porque cuando se acabó la pandemia se hizo una medición alrededor del mundo, la hizo Ipsos, que es una firma muy conocida en temas de transparencia y demás temas de encuestas, y las cifras de ellos decían que una de las preocupaciones más grandes en el mundo era el tema de la corrupción. Todo el fenómeno que había surgido en torno a la pandemia ya era un fenómeno que siempre preocupaba, pero fue uno de los mayores desafíos en todo lo que padecimos por cuenta de la pandemia. Entonces encuestamos empresarios de distintos sectores, de distintos tamaños, de distintas regiones en Ecuador, Colombia y Perú, y les preguntamos por los desafíos que había en torno al tema de transparencia. Los resultados son bastante parecidos para los tres países. En el caso de Colombia, donde me voy a concentrar, digamos que hay algo que destacar, y es que nuestro sistema público de contratación es la plataforma que es más confiable de los tres países y es la que está más desarrollada. Bueno, más desarrollada respecto de Ecuador porque Perú no tiene ninguna. Entonces el hecho de que tengamos una plataforma en la cual los empresarios confían a la hora de contratar con el Estado es una excelente noticia. Desafortunadamente la noticia es buena, pero esa es buena, pero no las demás. Preocupan mucho los resultados porque los empresarios tienen la percepción de que es necesario que haya corrupción para que los negocios fluyan. Entonces hay una validación en los negocios de que es necesario un poquito de corrupción, o si no los negocios no van a salir a flote. Otra cosa que los empresarios determinaron es que la época o la etapa contractual donde más problemas de corrupción hay es en la etapa precontractual, es donde suceden la mayor cantidad de casos de corrupción. Pues es de todos muy sabido los casos de soborno, pero hay otras formas de contratación, hay otras formas de corrupción que hay que tener en cuenta acá, y es las negociaciones que se hacen con los pliegos de peticiones, la incidencia que hay en actores públicos para que puedan cambiar los pliegos o cambiar las decisiones, y también lo hay en otras etapas de los procesos de contratación, como son la obstrucción de las investigaciones cuando finalmente se presentan las denuncias. Un tema que nos pareció de la mayor preocupación es que en el caso de Colombia, 94% de los empresarios encuestados dijeron no querer contratar con el Estado por cuenta de la corrupción. Y eso es gravísimo, y es gravísimo en todos los sentidos, porque significa, primero, que los buenos no quieren presentar propuestas. Segundo, que los ciudadanos están recibiendo muy malas propuestas porque los buenos no se quieren presentar. Tercero, pues que los bienes y servicios que tenemos como colombianos probablemente no son los adecuados, porque quienes son buenos y correctos no quieren hacer negocios con el Estado. Yo los invito a que consulten en nuestra página la encuesta, porque hay que darle la palabra a los compañeros, pero sí hay muchos desafíos por atender. Gracias. Gracias, Ángela. Quisiera también continuar con Lina de Bancolombia, y teniendo en cuenta esta última, resultado que nos tiene Ángela sobre la falta de confianza en los empresarios para poder contratar con el Estado. Quisiera que Lina nos pudiera contar desde el Grupo Bancolombia cómo han hecho para gestionar
los riesgos de ética e integridad con los empleados de cara a la contratación del Estado y qué tipo de estrategias han utilizado este Grupo Bancolombia para mitigar este riesgo. Vale, gracias. Buenos días a todos. Desde Bancolombia lo que hemos hecho, digamos, es muy importante porque nosotros tenemos todo el tiempo interacción con funcionarios públicos y con el Estado. Hay algunos todavía buenos que estamos participando en la contratación con el Estado, entre otras cosas porque el Estado para nosotros es un cliente muy importante y en ese sentido tenemos que tener, digamos, en la lupa las relaciones que tienen nuestros empleados, incluso nuestros proveedores o aliados con el Estado, con los clientes estatales. Básicamente enmarcamos las estrategias en dos frentes, pero antes de eso me gustaría, y si por ejemplo acá hay personas del sector privado que no tienen que ser empresas tan grandes como Bancolombia, es importante cuando uno diseña estrategias para la gestión, digamos, de los riesgos de ética e integridad, anticorrupción, antifraude, cualquiera, digamos, incluso del lado de activos, es muy importante entender las dinámicas del negocio mismo. Uno no puede poner controles que sean ajenos o que vayan en contra de la agilidad y el dinamismo del negocio. Entonces, el ejemplo de Bancolombia es muy claro. Si yo pusiera a cada uno de mis comerciales a llevar un registro de todas las interacciones que tiene con funcionarios públicos, que de hecho es un control que uno típicamente ve, que tradicionalmente ve como parte, digamos, de la gestión de los riesgos de corrupción, pues básicamente le tendría que decir al comercial que se dedique a registrar en la agenda todas las interacciones que tiene, porque nosotros tenemos clientes que tienen una relación directa, que es lo que nosotros llamamos como gobierno corporativo, de lo que hacen parte de distritos como Cartagena, Barranquilla, si quisiéramos hablar, por ejemplo, de la costa, pero también tenemos municipios muy pequeños, porque la capilaridad en Colombia da para estar en municipios muy pequeños, en los que realmente los atendemos en una sucursal, tal como va cualquier persona ordinaria. Entonces, la posibilidad y la probabilidad más bien de que una persona de comercial nuestro interactúe con un funcionario público es muy alta. Y eso hace que nosotros tengamos que tener, digamos, medidas o tengamos que entender esto en el marco del diseño de los negocios. Una persona que se dedica a esto, como yo, a temas de cumplimiento, no puede pensar los controles de cumplimiento sin pensar en el negocio mismo, porque está destinado a fracasar. Y en ese sentido, habiendo entendido, digamos, la naturaleza del negocio, que es una cosa importante, pues nosotros, y entendiendo que gran parte de nuestros clientes o son del Estado o tienen relación con el Estado, es decir, gran parte de nuestros clientes también son contratistas del Estado y con ellos también tenemos que hacer una labor importante, pues lo que estamos haciendo es por optar por estrategias que vayan más ligadas con lineamientos asociadas a los rasgos. Esto tiene que estar muy conectado con la estrategia. Y ahí, pues, ¿qué les digo específicamente? Básicamente lo que nosotros hemos hecho es un ejercicio de conectar esos rasgos, digamos, culturales que deben caracterizar a un empleado de Bancolombia con unas expectativas de comportamiento bien granulares que haga que quede muy claro para el comercial qué es lo que esperamos de ello. Y voy a poner un ejemplo, una analogía muy básica. Cuando uno le dice a una persona, y ahí hemos estado, vamos incluso con ciencias conductuales, ciencias del comportamiento que abordan, digamos, tiene un enfoque entre psicología y economía, básicamente lo que buscamos nosotros es no simplemente decirle al comercial tiene que comportarse de manera íntegra. De la misma manera que cuando un médico le dice a la persona tiene que tener un estilo de vida saludable, pues eso parece bastante abstracto, parece bastante etéreo. ¿Qué pasa si uno le dice a la persona qué es lo que significa tener en la práctica y aplicar en el día a día un estilo de vida saludable? De la misma manera que lo estamos haciendo con un actuar íntegro. Entonces, cuando uno le dice a la persona que actuar de manera saludable o promover un estilo de vida saludable es tomarse X litros de agua al día, dormir X o entre X horas tener X o entre X horas de sueño, comer X raciones de verduras. De la misma forma uno puede hacer eso cuando habla de temas de ética e integridad. Y entonces lo que hemos hecho, esto bajo el contexto que les ponía inicialmente, de entender la dinámica del negocio, entender que no podemos poner controles demasiado estrictos, demasiado, digamos, que restrinjan la actividad del dinamismo del negocio, lo que hemos hecho es plantear rasgos de comportamiento que se conecten con la estrategia, que estén bien granulares y que le permitan al comercial entender qué es lo que esperamos de él
cuando, digamos, de alguna manera está interactuando con funcionarios públicos. Y eso hace, por ejemplo, que tengamos que comportamientos, pues digamos, lineamientos de comportamiento que le digan, fíjese, por ejemplo, en el tiempo, en el momento, en la oportunidad en la que usted se está reuniendo con la persona. Usted se está reuniendo con la persona buscando un beneficio para que le dé, por ejemplo, un empréstito, fíjese en dónde se reúne, cosas tan importantes como se está reuniendo en la oficina de él, lo está recibiendo en su oficina, pero también con quién se está reuniendo. De alguna manera, en la medida que haya más personas dentro de pues, o por lo menos una persona adicional, podrá mitigarse de alguna manera el riesgo. El acceso a la información privilegiada es una cosa bien importante para nosotros, porque en la medida que nuestros comerciales naturalmente, digamos, tienen conexiones importantes con la, digamos, como con la administración, hacen parte de la cultura. Nosotros no podríamos ser comerciantes que son de pasto en Barranquilla, sino que buscamos realmente que la persona entienda los códigos culturales. Pues el acceso a la información privilegiada para nosotros es un tema bien importante. Y entonces nuestra estrategia está, para resumir, en poder conectar eso con la estrategia que entienda cómo ser parte de Bancolombia también implica actuar de manera íntegra, cómo bajar esos comportamientos a comportamientos y expectativas granulares, es decir, explícitas, y apelar o promover al razonamiento ético. Y esto parece un concepto muy etéreo y con esto voy a terminar, pero básicamente lo que nosotros estamos haciendo alrededor de las estrategias de promoción de la ética e integridad es buscar que los empleados de Bancolombia tengan herramientas para que sepan identificar cuando están ante un dilema ético y cuando lo identifiquen tengan herramientas de cómo actuar. A veces la gente cree que la gente actúa, por ejemplo, inmersa en un conflicto de interés porque lo hace de mala fe. Puede que existan casos así, pero hay personas que ni siquiera son conscientes de que están inmersas en un conflicto de interés. Entonces, buscamos que la gente aprenda a identificar esos dilemas éticos y que cuando los identifique tenga una guía de actuación. Esto lo hacemos a través de ¿qué? De preguntas que le hacemos al mismo empleado que tiene que, digamos, conversar con su líder, preguntas a través de las cuales va buscando la propia respuesta. Nosotros estamos ahí como equipo de cumplimiento para asesorarlos, pero es el empleado y el líder el que debe tener esa conversación alrededor de eso. Entonces, 3 estrategias claves cuando se habla de empresa privada: conectar esas expectativas de comportamiento cuando, con la estrategia cuando hablamos de la promoción de la ética e integridad en general, digamos en la necesidad de establecer relaciones sostenibles y negocios sostenibles. 2, promover herramientas, digamos, como de razonamiento ético que ayuden a los empleados a identificar esos dilemas éticos y a saber actuar ante esos dilemas éticos. Y 3, tener, digamos, una cercanía importante con el comercial, siempre empoderándolos para que ellos mismos puedan identificar esos dilemas éticos con sus propios líderes o jefes. Muchas gracias, Lina. Yo quisiera retomar como dos cosas que dijiste. En cuanto a los comerciales, el ejemplo que dabas que no podías enviar un comercial de otro lugar, hacer las labores en otra región. Quisiera continuar con Lila y teniendo en cuenta esto, la alcaldía o la administración, ¿cómo puede hacer para garantizar que en la contratación pública haya contratación local, precisamente, que en los procesos y en las convocatorias se presenten empresas locales y que éstas sean las idóneas y cuenten con estos elementos que estamos hablando de transparencia y ética? Entonces, ¿qué medidas puede tomar la alcaldía para garantizar mayor nivel de participación local en la contratación pública? Bueno, muy buenos días a todos. Una fórmula supremamente importante para que de verdad encontremos esa participación, esa conexión con quienes tienen la posibilidad de ofrecernos esos bienes, esos servicios, es unos pliegos, unos procesos de contratación que sean claros, que tengan unas reglas entendibles para todos aquellos que tienen la posibilidad de ofrecernos esos bienes y servicios. A veces en la complejidad de la redacción
se pierde la esencia de lo que se está pidiendo. Y esto se percibe desde el sector privado como una fórmula para evitar el acceso a los procesos. Entonces, el primer paso son requisitos, condiciones en los procesos de selección que permitan ser entendibles para todos aquellos en el sector privado que quieren participar, todas esas pequeñas, medianas empresas que tienen la posibilidad de ofrecernos los servicios. Otra fórmula para que puedan acceder es que esas condiciones sean acorde a la necesidad, no buscar digamos, unas condiciones de una obra para un tema de una compraventa, no, o sea, que sean acordes a la necesidad que efectivamente vas a satisfacer. Y esto va a hacer la atracción, ese clic con esas empresas o con esas personas naturales que tienen la posibilidad de ofrecerlo, de sentir, hey, este proceso es para mí, puedo participar, puedo lanzarme a esta oportunidad. Entonces, para mí son dos condiciones indispensables para que sientan la posibilidad de hacerlo. Pero ayer tocaban un tema que ciertamente es muy importante en el marco de los procesos de contratación para el sector privado y tiene que ver con el tema económico. Por una parte, pudiéramos decir efectivamente esas formas de pago que les ayuden a arrancar y a financiar ese proceso de ejecución. Y pudiéramos hablar de anticipos, pudiéramos hablar de pagos anticipados, pero la realidad es que en el sector privado, a las MIPYMES especialmente, les cuesta trabajo el sostenerse. A veces no es solamente dar ese primer paso para ejecutar un proyecto, sino el sostenerse. ¿Y esto cómo se da? Mediante la forma de pago. Entonces, tenemos que una MIPYME da el paso para voy a participar, logra ganarse el proceso, de pronto hasta hace un crédito para poder ser parte de ese proyecto, pero no logra tener unos pagos consecutivos, a tiempo con su proyección, y esto hace que no quiera volver a participar. Entonces, una fórmula que es sumamente importante es lograr que la forma de pago sea consecuente con la que se planteó desde el primer momento en el proceso, para que esas entidades que dieron su sí a la ejecución puedan efectivamente llevar a feliz término el proyecto y no tengan unas repercusiones en el punto de vista económico contrarias a la expectativa que tenían al momento de participar. Muchas gracias, Lila. También, ya que tocaste el tema de MIPYMES, y sobre todo el tema de los pagos, que muchas veces para empresas más pequeñas es complicado el hecho de ejecutar algún proyecto o algún contrato público. Desde la alcaldía, pues cómo se puede garantizar igualdad de oportunidades para que MIPYMES puedan participar y se animen realmente a participar, y cómo la ética y la transparencia juega un rol importante en este escenario, ¿no? Desde ya sea las grandes empresas o las MIPYMES, pero cómo estos temas son importantes y cómo desde la alcaldía se puede garantizar que las MIPYMES puedan participar. Bueno, lo primero, dándoles la oportunidad desde la experiencia, cuando van a acreditar la experiencia a las MIPYMES, no solamente les damos la oportunidad, por ejemplo, de acreditar su experiencia, la experiencia exigida en el proceso mediante 5 contratos. A las MIPYMES le damos la oportunidad de que aporten uno más, incluso si son emprendimientos de mujeres, tienen la oportunidad de hacerlo hasta con 2 contratos más. Entonces, se vienen abriendo las puertas en los procesos de contratación para que las MIPYMES puedan efectivamente contar con un plus para acreditar las mismas condiciones de experiencia
que tienen las otras empresas, pero a estas con un mayor número de contratos. Otra fórmula puede ser a través de la exigencia, por ejemplo, de una garantía de seriedad de la oferta, no por el 10% como es común para el resto de las empresas, sino a las otras empresas, por ejemplo, se les pide del 15% la garantía de seriedad, a las MIPYMES se les puede pedir el 10%. Entonces son todas estas estrategias para incentivar la participación en los procesos a las MIPYMES. Muchas gracias. Tenemos una pregunta en el auditorio, sin embargo dejemos al final, por favor, para que podamos continuar con el panel. Teniendo en cuenta ya todo el tema de desarrollo local y que podamos impulsar el desarrollo local y la contratación local, quisiera volver con Ángela y quisiéramos, como desde la perspectiva de CIPE, saber qué papel pueden desempeñar la contratación pública empresarial en la promoción del desarrollo económico local y la creación de empleos en áreas particulares desde la perspectiva de CIPE. Claro, pues es definitiva, porque cuando hay una buena contratación pública, lo primero es pensar en el contrato social. Pues para los que no son abogados, eso es como el pacto que se ha hecho desde siempre. Los ciudadanos pagan unos impuestos y esperan recibir a cambio la garantía de sus derechos, bienes y servicios que sirvan para todos. En la medida en que la contratación pública sea transparente, que se contrate lo que es necesario, como bien decías tú, con unos términos claros, que respondan a las necesidades reales de un municipio, que sean con precios adecuados, no inflados, pues se está cumpliendo ese elemento esencial. Uno está pagando impuestos y está recibiendo a cambio algo que es para todos. Pero además coincido totalmente con lo que decías, hay un elemento sustancial para garantizar transparencia y para hacer una contratación eficiente, y es tener reglas claras del juego. Cuando hay reglas claras del juego, la gente puede participar, puede preparar a sus empresas para que hagan negocios y se pueden vincular una serie de cadenas de valor que son fundamentales, sobre todo en las economías locales. Hay unas cadenas que nunca pueden acceder a los servicios porque no saben cómo prepararse, no saben qué es lo que pueden ofrecer, y entonces se generan unos costos que ya no les permiten participar. Cuando hay unas reglas claras del juego, todas estas cadenas empiezan a vincularse, y en la medida en que los impuestos están siendo bien usados, los bienes y los servicios están siendo bien contratados y pueden vincularse a las cadenas locales, pues se generan las dinámicas de desarrollo adecuadas en las economías. Gracias. Y quisiera volver también con Lina sobre todo este tema de responsabilidad social y esa corresponsabilidad que tienen las empresas con el área social, y pues es cómo fomentar la ética y la integridad en las contrapartes más allá de un marco de los negocios, y qué estrategias se pueden fomentar para la responsabilidad social y el desarrollo sostenible en la contratación pública pues desde el sector privado. Gracias. Nosotros hemos entendido nuestro rol desde la corresponsabilidad, que creo que eso es como la primera y más importante. Yo creo que en el curso de las últimas décadas el paradigma de que la corrupción es un asunto únicamente del Estado ha cambiado y se ha transformado en la necesidad de que haya también corresponsabilidad del sector público, y no solamente respecto de la posibilidad de ocurrencia de un hecho de corrupción como puede ser el soborno, que es la modalidad tal vez más frecuente y de la que más se habla, pero también de la responsabilidad que tiene una empresa como Bancolombia de cara a sus contrapartes, digamos, sean clientes del Estado o, digamos, del sector privado. Nosotros hemos entendido nuestro rol de corresponsabilidad. Por supuesto, las estrategias que llevamos a cabo con nuestros empleados van a ser diferentes a las de las contrapartes, como son nuestros clientes, que es digamos como el tema que nos compete ahora.
Por supuesto, yo a un empleado le voy a pedir unas cosas de manera más vinculante, podré tomar unas decisiones diferentes, pero también hemos entendido que no podemos desprendernos por completo de la responsabilidad que tenemos de esas contrapartes cuando hacemos negocios, entre otras cosas, porque creemos que nuestro rol es generar valor más allá del lucro de los accionistas. Por supuesto, es importante el lucro de nuestros accionistas, pero hemos entendido nuestra responsabilidad más allá de eso mismo. Y eso hace, por ejemplo, que en la contratación, por ejemplo, o en la celebración de un contrato de empréstito, que es la forma como nosotros entregamos recursos, por ejemplo, a una entidad territorial para que pueda ejecutar su programa de gobierno, nosotros hayamos incluido una serie de compromisos en los que queremos, por ejemplo, que la entidad se comprometa a que vele porque sus contratistas son los idóneos para contratar y de hecho la posibilidad de nosotros terminar el contrato si pasa alguna cosa de esas. Ahora, ese es un escenario que nosotros tenemos ahí porque por supuesto tenemos que protegernos y proteger, digamos, la reputación del grupo, pero es un escenario al que normalmente no llegamos porque creemos más en la posibilidad de remediar y subsanar los hechos antes que simplemente terminar, que quizás es la parte, es quizás la opción, entre comillas, más fácil, porque llegar a eso puede ser bastante complicado y puede ser un dolor de cabeza para ambas partes. Pero en ese sentido, lo que nosotros hemos visto es la necesidad de elevar estándares. Nosotros creemos que nuestra corresponsabilidad va más allá del préstamo de los recursos. Si usted, entidad territorial, sabrá qué hacer, al final del día nosotros nos van a pagar esos recursos con recursos públicos y en esa medida tenemos una corresponsabilidad. Nosotros entendemos que cuando ponemos recursos ahí, al final del día son recursos públicos que se van a ejecutar y que nos van a terminar pagando, y en ese sentido ejercemos una corresponsabilidad, ejercemos, digamos, unas exigencias mayores. Entonces pedimos, por ejemplo, que la entidad nos demuestre, digamos ahora con las exigencias nuevas de programas de transparencia ética empresarial. Antes lo hacíamos con programas de anticorrupción y de atención al ciudadano, que nos demuestren que efectivamente eso está siendo impactado, que nos demuestren y que haya una obligación de debida diligencia. Lo mismo hacemos con nuestras contrapartes, por ejemplo, en el negocio privado. Bancolombia es un gran jugador en infraestructura vial del país. Los proyectos más importantes del país se han financiado con recursos que ha puesto Bancolombia y otras entidades del Estado. Y nosotros hemos entendido que en un sector de esos tan vulnerable como la infraestructura vial, no podemos entrar sin garantizar que estas personas tengan unos estándares. Entonces, insisto, entendemos nuestro rol desde la necesidad de la, por supuesto, concientización de la necesidad de tener esto, porque yo recuerdo hace 5 años, voy a cumplir 5 años en mayo que entré a Bancolombia, hace 5 años cuando poníamos esto sobre la mesa y poníamos las exigencias de nuestras contrapartes privadas, de la necesidad de tener, digamos, estándares mejores, lo veían como una carga excesiva, inoperante, casi algo por lo que se podían salir de la mesa, un llamado como deal breaker, como o algo que rompería el pacto de negocios. Hoy en día, exigir esto es parte de digamos, del trámite de los negocios, de la misma forma que yo le pido que tenga X características administrativas o financieras, voy a pedir que tenga unas características. Y en la medida que uno sigue exigiendo eso, nivela un poco la cancha de juego, hace que otros competidores, que para nosotros es muy importante que otros competidores entren también en la financiación de esos proyectos, vengan y participen con nosotros en la exigencia de estas exigencias, de estos estándares. Entonces, creemos, para finalizar, digamos, con la respuesta a la pregunta que me hacían, creemos que nuestra responsabilidad va más allá del otorgamiento de recursos, que es, digamos, como se entendería a simple vista, de manera simplista, un rol como el de una entidad financiera, sino también en la necesidad de generar conciencia en nuestras contrapartes, de tener buenos estándares de cumplimiento, porque sabemos que al final del día, por ejemplo, cuando hablamos con contratistas del Estado o entidades territoriales, nos van a pagar con recursos públicos, y nosotros creemos que somos responsables también de la buena ejecución de los recursos públicos, y en esa medida hemos exigido mejores estándares e incluso en algunas ocasiones la posibilidad que un tercero auditor venga a audite que efectivamente se están teniendo los compromisos que nosotros tenemos. Entonces, hemos entendido nuestra corresponsabilidad en la lucha contra la corrupción con la necesidad de velar por la buena ejecución de los recursos públicos y concientizar a nuestras contrapartes de la necesidad, ya no la opción, de la necesidad de contar con buenos estándares de cumplimiento.
Muchas gracias. Quisiera volver a retomar el diálogo con Lila y teniendo en cuenta lo que nombraba Lina sobre el soborno, pues también quisiéramos saber qué medidas se pueden tomar desde la administración para prevenir hechos de corrupción y de soborno en medio de la contratación pública. ¿Qué medidas puede tomar la administración para poder mitigar estos riesgos? Bueno, en primer lugar, una fórmula para evitar actos de corrupción o de soborno, debemos tener una cultura organizacional que parte de la ética. ¿Y esto qué necesita? En primer lugar, que los líderes, que las cabezas de los equipos, quienes tienen a cargo sobre todo los temas de contratación, sean personas transparentes, diligentes, que demuestren con su propio ejemplo, con su forma de trabajar, que esa es la fórmula de sacar adelante la contratación. Después de que logramos ese primer paso, hemos logrado convencer, llevar a ese ADN, como lo llamaban, del funcionario público, esa necesidad de hacer el proceso transparente. Y podemos entonces arrancar con otras estrategias como por ejemplo el uso de pliegos tipo. Pliegos tipos que si bien hoy en día están formulados para algunas contrataciones, se pueden llevar a todos los tipos de procesos de selección en sus diferentes modalidades. Y es algo que venimos usando, venimos implementando y ha dado los resultados, incrementando incluso el número de oferentes en los procesos de contratación. Otra fórmula son las actualizaciones, por ejemplo, de manual de contratación, que es la herramienta a la que en primer lugar debemos acceder para guiarnos en un proceso de selección. Pero creo que otro derrotero a tener en cuenta puede ser los planes de bienestar que generan esos incentivos en aquellos funcionarios públicos que participan de los procesos de selección. Un funcionario que se siente a gusto en su tarea, que no la ve como una carga, que lo ve como un aporte, como ese grano de arena a la satisfacción de la necesidad, no le cuesta trabajo, no le resulta dispendioso aportar en la transparencia y evitar actos de corrupción. Muchas gracias. Y ya pues que tenemos la visión pues como de la administración local, quisiera volver con Ángela y que nos pudieras contar cuáles son esas ventajas que tienen las empresas al actuar de manera transparente, ¿no? Digamos, las cifras que veíamos antes son alarmantes realmente, y ver que efectivamente las empresas no se animan a participar del proceso de selección, de contratación pública, a las convocatorias por precisamente la corrupción. ¿Cuáles son esas ventajas para que las empresas se animen y realmente inviertan en temas de transparencia y ética y no inviertan en otras cosas? Pues es que ser transparente es muy buen negocio. La gente cree que cuando se aprovecha de la circunstancia y hace un torcido, cree que está haciendo un gran negocio porque se ganó una plata en un contrato con el Estado. Pero la verdad es que se está tumbando a sí misma, porque esa misma empresa, por otro lado, paga impuestos. Y se los voy a poner con un ejemplo muy coloquial. Ustedes ahorran una plata y se compran una casa. ¿Qué tal si mientras pagan por la casa le dicen al constructor que les ponga baños malos, que los tubos sean malos, que el ascensor no funcione, porque ustedes van a vivir ahí? Nadie hace un negocio como esos. Entonces, hacer un negocio fraudulento es, primero, la empresa se está tumbando por lo que paga. Segundo, una empresa que entra en esa dinámica tiene unos riesgos altísimos, como lo explicaba Karina en la introducción antes de este panel. Un riesgo reputacional para una empresa es una cosa muy complicada de manejar. No solo es el tema de la queja y los abogados que va a tener que contratar y cómo va a salir de eso, que es costosísimo, porque los abogados son costosísimos cuando hacen eso, sino que el riesgo reputacional
es muy complicado. Yo quisiera preguntarle a los de Odebrecht cómo hacen negocios hoy en día. ¿Quién quiere contratar con Odebrecht? Nadie quiere, no solo porque puede que haya alguien que quiera contratarlos, pero ¿qué alcaldía, para poner el ejemplo de una alcaldía, diría, no, mis contratos son con Odebrecht? No puede, el riesgo reputacional hablaría tan mal de él que no puede. Entonces es demasiado el costo. Entonces, para ponerlo en positivo, una empresa que entra en las dinámicas de contratación transparente, ética, lo que está haciendo es muy buenos negocios y tiene un beneficio adicional, y es que puede aumentar sus inversiones, por lo que nos estaba explicando Lina. Hoy en día no es algo exótico, en cualquier país en el mundo le piden uno estándares que demuestren que tiene cumplimientos éticos, que se comporta con normas adecuadas, que trabaja con estándares internacionales. Y si uno quiere aspirar a buenos negocios para crecer su empresa, pues tiene que cumplirlos. Y para los que son pequeños y medianos, pues bueno, uno puede tener en su casa un emprendimiento, pero tiene la aspiración de que crezca. Si desde el principio hace las cosas de esa manera, pues va a tener oportunidades de mejores negocios. Muchas gracias. Esa precisamente era mi última pregunta. ¿Cómo fomentar a las empresas pequeñas? Porque al fin y al cabo dirán, no tengo los recursos suficientes, estoy llegando hasta un punto, pero realmente es poder llegar más adelante y más lejos. Teníamos una pregunta en el auditorio. Sí, me ayuda. Buenas, mi nombre es Gladys Licona Díaz, yo soy líder de los artesanos del Centro Histórico de Cartagena y me preocupa la problemática que tiene el Centro Histórico. Por lo menos recurrimos a unos bancos y no nos prestan plata porque casi la mayoría de los artesanos están en data crédito y no acceden a ningún préstamo. Y entonces ellos recurren al prestamista, al gota a gota, al pagadiario, que es lo que más me preocupa. De ahí esos gota a gotas todos los días vienen y les cobran plata a nuestros artesanos. Y de ahí depende de todo de la familia, paga el arriendo, no tienen casa, no tienen para los negocios para llenarlo bien bonito para temporada, porque de ahí sale todo. Yo digo que yo tengo ya 20 años trabajando con los artesanos del Centro Histórico y no ha habido cambio para nada. Yo quiero un cambio porque yo me preocupo por ellos, porque todos los días yo veo esos pagadiarios cobrando, a veces no tienen. Eso, yo quiero ver a Cartagena, como dicen ustedes, un conversatorio, una transparencia, una ética, una contratación para la gente más pobre de Cartagena, que son nuestros artesanos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta por parte de algún asistente? No. Sí, muy buenos días a todos. Mi nombre es Florencio Ferrer, trabajo para Distriseguridad. Es importante la participación, como el Estado ha generado una política pública de transparencia, de honestidad, para que los contratos den el fruto que deben de tener, la misión del contrato. Pero en la medida en que se está haciendo los ajustes, por los datos estadísticos que se han mostrado, el sector privado se ahuyenta de participar en las contrataciones. Entonces yo digo ese grado de corresponsabilidad. Cuando ajusta el Estado para su transparencia, honestidad y aplicación de la ética en la contratación, vemos que el sector privado se aparta. Y los grandes actos de corrupción a nivel nacional viene del sector privado. El sector privado también es corresponsal, es correspondiente de los hechos de corrupción a nivel nacional. Entonces yo digo que cómo esas empresas privadas
deben de ajustar su código de ética, código de transparencia e integridad para que la misión del Estado en los contratos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que también hacen parte de esos empresarios de mejoramiento de la calidad de vida, no sea la honestidad de corresponsabilidad de parte del sector privado. Muchas gracias. Pues acá, Lila, quisiéramos como conocer tu punto de vista acerca de, pues, de nuestra primera pregunta y esas garantías que se le pueden dar a los diferentes grupos en la ciudad. Bueno, yo creo que de verdad la fórmula, perdón, está en que los procesos, en la medida que se van abriendo y se va generando, las administraciones públicas cambian cada 4 años, sí o sí, con las excepciones que ha tenido Cartagena, ¿verdad? Pero el número de funcionarios públicos que hace parte grueso de las contrataciones públicas son funcionarios de carrera, son funcionarios que se quedan en la administración sin importar el cambio de alcalde o de gabinete. Esos funcionarios siguen siendo parte siempre de la estructura de los procesos de contratación. Y mientras que esos funcionarios estén motivados, mientras que esos funcionarios sean capacitados, mientras que esos funcionarios sigan teniendo por norte la satisfacción de la necesidad, sigan construyendo procesos de selección que vayan dirigidos a la participación amplia de la ciudadanía, vamos a tener procesos enfocados a una real Cartagena llena de calles. Vamos a tener una Cartagena llena de salud, vamos a tener una Cartagena con una educación excelente. Entonces, el primer paso está definitivamente en esos funcionarios públicos que son la base, que son lo que sostiene sí o sí al distrito de Cartagena. Si nosotros logramos que se convenzan de que ellos tienen ese primer paso, ese primer jalón en la estructura, y además son quienes tienen ese voz a voz, porque tienen el compartir también con el sector privado, que tienen la invitación a que van a salir procesos de contratación, les hacen la invitación a que coticen, a que participen. Tenemos la posibilidad de codearnos con grandes empresas, con que participe la empresa local, con que participe la MIPYME, con que participen los emprendimientos, y efectivamente allí se hace realidad todo esto. Gracias. Y referente a nuestra segunda pregunta sobre los códigos de ética y la corresponsabilidad en las empresas, quisiera que Lina, de este Grupo Bancolombia, nos contara cómo hacen tangible ese código de ética con sus colaboradores y cómo esto realmente hace parte de la cultura de Bancolombia y que al final va a elevar la corresponsabilidad del sector privado. Vale, los seres humanos necesitamos como una especie de brújula moral, ¿no? Necesitamos saber, y en términos de organizaciones necesitamos saber qué es lo que dentro de la organización podría estar bien o podría estar mal. Ese discernimiento entre lo que está bien y lo que está mal puede cambiar de tiempo en tiempo, de cultura a cultura, incluso de organización a organización. Habrá organizaciones en las que sentarse a conversar todos los días, tener una conversación está muy bien, y en otras en las que podrá ser un motivo de ineficiencia. Quiero comenzar por eso, para responder su pregunta un poco de atrás como hacia adelante. Lo primero que tiene que establecer una organización es entender qué es lo que, pues digamos, cuáles son esos parámetros bajo los cuales sus empleados se van a mover y cuáles son esas expectativas de comportamiento. Y quiero ser insistente en el comportamiento, en eso tan granular que le permita a la persona saber cuando se acerque un código de ética qué es lo que está bien o lo que está mal. No basta decir que en una organización nos comportamos de manera ética, íntegra, sino, como yo lo decía al principio, en la primera pregunta, de decir exactamente qué es lo que se espera.
Ahora, es importante que esos códigos de ética se formalicen, por supuesto, eso será un primer paso, pero ese no es un paso suficiente. Entonces, claro, se formalizan, determinan cuáles son los parámetros, digamos, de lo que permite discernir entre lo que está correcto o no correcto, cuáles son esos comportamientos tolerados y no tolerados, porque así debería ser de explícito, digamos, un documento como estos. Pero más allá de la implementación del documento mismo, que por supuesto es esa especie de brújula moral que le permite al empleado saber pues a dónde está, no es que simplemente eso esté en la nebulosa, hay que implementar digamos en el día a día ese código de ética, es decir, en temas digamos en la penetración de lo que se hace culturalmente. Para eso hay que entender cuáles son, digamos, esos generadores de comportamiento que hacen que la gente se comporte de una forma u otra. Usted puede tener un código de ética muy espectacular. De hecho, hablando de Brecht, como decía Ángela, en su momento, yo recuerdo mucho cuando salió ese escándalo, una de las preguntas que más pasaban en los auditorios era que la gente decía, ¿pero qué pasó? Se supone que tenían un código de ética muy bien diseñado. Usted puede tener un código de ética perfectamente diseñado, perfectamente enmarcado en la sala de juntas digamos como del presidente, incluso en todas partes, pero si eso no penetra la cultura, pues va a ser muy difícil que lo haga. Y para eso nosotros, un poco, digamos, resumiendo lo que había dicho, lo que queremos es fomentar el razonamiento ético de los empleados. Es imposible y no es deseable tampoco, es materialmente imposible que un documento contenga todas las posibles situaciones a las que se puede enfrentar un empleado. Más bien lo que debería hacer esa herramienta y más bien lo que uno le debe enseñar a la gente es cómo saber identificar qué es ante un dilema ético y cuáles son esas preguntas que se debería hacer cuando se enfrenta a eso. Incluso saber que tiene que recurrir, por ejemplo, a áreas de la organización, ¿no? Y es muy importante, además de eso, promover conversaciones abiertas. A veces cuando hablamos de temas de cumplimiento y decimos que el canal de detección por excelencia puede ser una línea ética, realmente ese es uno de los últimos recursos a los que debería tener, digamos, a disposición un empleado. Realmente lo más valioso es construir una cultura de confianza que esté, digamos, allanada soportada por una seguridad psicológica en el que la gente abiertamente pueda expresar. A veces la gente no tiene que reportar, a veces la gente ni siquiera tiene, digamos, una denuncia para reportar, lo que tiene es una duda, una inquietud sobre la aplicación, porque generalmente cuando hablamos de esto hablamos desde dilemas éticos, no hay cosas buenas o cosas malas, pero sobre todo esas conversaciones son importantes porque, para conectar al principio y cerrar, digamos, la respuesta, la ética, lo que está bien o lo que está mal, puede cambiar de tiempo en tiempo. Y voy a traer un ejemplo que justo ayer he escuchado en un podcast que me gusta mucho, que es de la revista The Economist, que es una revista británica, y hablaban, tema nada que ver con esto, pero sobre cómo pueden cambiar los parámetros de ética. Hablaban sobre el desafío que enfrenta el mundo hoy en día para poder llevar vacunas del COVID a todos los lugares apartados del mundo. Uno de los desafíos más importantes es lograr que la vacuna que la cadena de frío se mantenga y que cuando llegue al lugar efectivamente pueda mantener esa cadena de frío. Para eso se necesita mucha energía porque no son refrigeradores convencionales, ¿no? Se necesita temperaturas de menos 79 grados Fahrenheit, o sea, unas temperaturas importantes. Un congelador de uno tendrá que menos 4 grados centígrados más o menos. Y entonces la pregunta que le hacían a la persona era, ¿cómo hacíamos antes para lograr las vacunas, ¿no? En su momento las vacunas han cambiado alrededor de los tiempos, pero hace unos años cuando sale, digamos, como la viruela, lo que hacían era que cogían a 24 huérfanos y infectaban a uno con una variante menos, digamos, letal que la viruela, y lo que hacían era que en el transcurso del tiempo entre Europa y Estados Unidos iban infectando pares de huérfanos para que al final pudiera llegar uno que tuviera la variante en su cuerpo para poder transmitirla, y esa es la forma como llevábamos las vacunas. Al final del día era contaminar a alguien. Al principio las vacunas finalmente esto ha cambiado, pero al principio lo que hacían las vacunas era inyectar una variante menos letal de la enfermedad, ¿no? Para que el sistema inmune recuperara. La pregunta es,
Si hoy dijéramos que la forma de transportar las vacunas fuera infectando a huérfanos, ¿es ético? Seguramente no hubiera pasado ningún filtro de ética, ¿no? Para ese momento tal vez era lo correcto para hacer. Por eso, para cerrar, porque la anécdota me parece súper importante, porque es importante saber que la ética cambia de tiempo en tiempo, lo que está correcto o no, hay que mantener conversaciones, porque habrá cosas en las que los empleados se pueden enfrentar que nunca en su vida se habían enfrentado, que se enfrentan por primera vez y hay que saber discernir en lo que está bien o está mal. Seguramente no será difícil, seguramente no habrá camino correcto e incorrecto, pero las conversaciones y el entrenamiento alrededor de eso es más importante que el hecho de tener solamente un código formalizado. Muchas gracias. Ya en aras del tiempo me gustaría cerrar con cada una reflexión que les deja el panel y que lo quieran transmitir a nuestro auditorio de por qué sigue siendo importante y, como lo dijo Ángela, ser transparente es buen negocio. Insisto en mi reflexión porque verdaderamente si los empresarios de cualquier tamaño vieran que es buen negocio ser transparente, estarían en esa línea y no buscando hacer la trampa. Pero yo celebro mucho que haya espacios con un público como este que está interesado en conocer los desafíos de la transparencia y ojalá que lleven a sus empresas el mensaje de cuestionarse sobre los dilemas éticos, mirar cuáles son las herramientas más apropiadas, entender que las herramientas no son para cualquier negocio, no todo el mundo tiene que tener un GRI con 300 preguntas y desafiarlas, puede tener su emprendimiento en la casa, pero tiene que hacer un enfoque adecuado y obrar correctamente para que sus negocios sean mejores. Yo creo que diría una frase y es que creo que no hay buen negocio si no es un negocio ético. O sea, no hay negocio sostenible, no hay negocio bueno en el tiempo si no se basa en la ética y la integridad. Entonces creo que no es como una diferencia entre buen negocio, no, creemos que en Bancolombia creemos que los buenos negocios solo son posibles si son negocios sostenibles y solo son sostenibles si están enmarcados dentro de la ética y la integridad. Bueno, yo creo que desde el punto de vista de la administración, la transparencia y la ética valen la pena porque solo de esa manera es posible sacar adelante la ciudad, el país. Solo de esa manera logramos llegar a donde tenemos que llegar. Incluso solo de esa manera vale la pena sostener el empleo de cada uno de los que estamos allí. Muchas gracias. Y desde Transparencia nosotros también creemos que no todo está perdido, que aún podemos seguir trabajando y que cada uno desde nuestro rol, desde ciudadano, desde empresario, desde colaborador, desde emprendedor, podemos aportar y podemos seguir la corresponsabilidad en esta lucha anticorrupción que es de todos. Muchas gracias.